Inmediato con lo que le habíamos anticipado, quiero dar la bienvenida de manera virtual a la diputada Shirley Franco. ¿Cómo está? Buenos días. Héctor, un saludo para ti y para todos los televidentes de estos medios de comunicación que nos están acompañando. Gracias por estar junto a nosotros. Comencemos explicando, por favor, el cuerpo de esta normativa que ha sido promulgada por la presidenta con respecto a esta devolución, algunos la han llamado así, de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos. Bueno, primero que nada, no es una devolución total, es una devolución parcial, porque en realidad se está retornando tan solo el 40% de todos los recursos que le han sido confiscados tanto a las gobernaciones, a las alcaldías como a las universidades. Es decir, se tiene 516 millones que han sido confiscados y apenas se está devolviendo 200 millones. Esto por una decisión que ha asumido el Movimiento al Socialismo dentro del Parlamento de básicamente mantener esta confiscación. También es importante aclarar que estos recursos que han sido confiscados no solo están siendo devueltos de manera parcial, sino que la confiscación va a frenar de manera temporal. Es decir, a partir del 1 de enero del año 2021, nuevamente se va a seguir reteniendo el dinero, tanto alcaldías, gobernaciones y municipios, para concepto de fomento e incentivo a la exploración y explotación de hidrocarburos. Básicamente la norma que ha promovido la presidente Áñez es una norma que nos está ayudando a desconcentrar también de alguna forma recursos económicos, pero sobre todo con el propósito de que no se tenga un monopolio en las competencias de salud. De estos 200 millones que se están recuperando para las entidades territoriales autónomas, 156 millones van a ser destinados para los municipios, apenas 30 millones están siendo destinados a las gobernaciones y 14 millones están siendo destinados para las universidades. Nosotros hemos visto que esta lógica de distribución que ha establecido en este caso en la ley los 2/3 del Movimiento al Socialismo es una lógica bastante política, porque es importante recordar a los ciudadanos que quienes son responsables, tienen la facultad de administrar los servicios departamentales de salud, son justamente las gobernaciones. Sin embargo, estamos viendo en esta distribución de los recursos económicos que las gobernaciones están siendo las menos beneficiadas con esta distribución de dinero. Muy bien, diputada, le pido que vayamos por partes, hablando en sí sobre el monto total. Tengo entendido que son 524 millones de dólares que se tenían resguardados y que solamente se están disponiendo 200 millones. Ustedes han conversado en la Asamblea Legislativa y por lo que me dice, tengo entendido que existía la disposición para que todos esos recursos, el total, pueda ser distribuido entre cada uno de estos sectores, gobernaciones, municipios y universidades. Así es, en realidad nosotros hemos tomado conocimiento de una nota y un certificado del Banco Central de Bolivia, a través del cual estaba dando cuenta que existen 516 millones de este fondo que básicamente no han sido desembolsados. Entonces, el planteamiento que nosotros teníamos es justamente que este dinero, en vez de estar guardado dentro del Banco Central, básicamente sea dispuesto para todas las entidades territoriales autónomas para que tengan mayor liquidez económica y puedan afrontar esta pandemia. De los gastos que se van a realizar, ¿se deben rendir cuentas a quién, si es así? Así es, en realidad, dentro de las disposiciones finales se ha establecido primero que después de 15 días, máximo 15 días después de promulgada la norma, se tiene que proceder con el desembolso, en este caso de los 200 millones que han sido otorgados para las gobernaciones, municipios y universidades, pero también se establece una disposición final segunda en la cual da cuenta que estos recursos tienen que ser sometidos a una rendición de cuenta por parte de todas estas instituciones del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de diferentes peticiones de informe. Entiendo entonces que se va a realizar una revisión minuciosa para que se puedan distribuir estos recursos de la mejor manera en cuanto a seguridad alimentaria, salud y otros propósitos para lo que realmente está destinado. Así es, en realidad la misma ley establece en el artículo 4 cuál va a ser el destino de los fondos y se ha contemplado una distribución, es decir, del 100% de recursos que reciba ya sea las universidades, las gobernaciones o las alcaldías, el 50% tiene que estar destinado para el combate del COVID-19.
un 25% tiene que estar destinado para el fomento de actividades productivas y económicas, porque así como estamos atravesando una crisis sanitaria, también nos encontramos en una situación bastante crítica respecto a la economía. Y el otro 25% de estos recursos tienen que ser destinados para la seguridad alimentaria. Entonces, básicamente son los municipios quienes tienen que establecer y cumplir a cabalidad estos porcentajes. Estos recursos del IDH, en el caso de las universidades, estamos en el tratamiento de una norma que también le permitan a nuestras casas superiores de estudio que se inviertan estos recursos en gastos de operación, es decir, en gastos ya sean salarios, pero también el fortalecimiento de los seguros universitarios. Muy bien. Una puntualización importante ya para ir concluyendo la entrevista. Usted me decía que esto solamente es de manera temporal. Así es. En realidad, lamentablemente, en el artículo 2 de este proyecto de ley se ha establecido que la confiscación que se tiene del 12% del impuesto directo de los hidrocarburos se va a mantener y solo está siendo suspendida hasta el 31 de diciembre del presente año. Es decir, a partir de enero del 2021, nuevamente se va a continuar confiscando los recursos. Por tanto, nosotros creemos que esta norma, si bien va a ayudar a desconcentrar los recursos, creemos que es una norma totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque realmente viola el carácter autonomista que deberían tener todas las autoridades, reconociendo que la arquitectura de nuestro Estado es pues un Estado descentralizado y con autonomías. Y si nosotros no tenemos ese comportamiento en el manejo de los recursos financieros y se continúa teniendo una lógica centralista, básicamente no estamos potenciando a nuestras regiones, siendo que son las gobernaciones y los municipios quienes administran los hospitales de tercer y segundo nivel y básicamente son los que están en primera línea comandando y combatiendo la pandemia del COVID-19. Por eso, si bien se desconcentran los recursos a través de esta norma, nosotros creemos que esta es una norma insuficiente y que lamentablemente el movimiento al socialismo, sabiendo que está tratando de enmendar un error, lamentablemente continúan teniendo esta mirada vertical y jerarquizante del Estado, cuando en realidad en situaciones de crisis tenemos que apostar por decisiones más desconcentradas. Y este tema de los recursos en su momento fue bastante polémico, hubo protestas inclusive por parte de las diferentes casas de estudios superiores en todo el país. Diputada Franco, le agradezco mucho por su tiempo, que tenga una excelente jornada, que le vaya muy bien. Muy buenos días, agradecerte a ti, Héctor, y muy buenos días a todos los bolivianos. 7 de la mañana, 7 minutos, tenemos más.